Perotti, que está aquí con nosotros. Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Eleonora? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien, bienvenido, Jorge. Bueno, recién lo hablábamos con Luciano Laspina, ¿no? Llega finalmente el presupuesto 2021 y la gran pregunta que tenemos es, ¿y el plan económico cuándo lo vamos a conocer, no? Bueno, esa pregunta, Eleonora, que ha atravesado casi la mayor parte de este año, se supone que tiene que empezar a responderse a partir de la presentación de este presupuesto. Recordemos que originalmente el gobierno dijo hay que resolver primero el tema de los bonistas y una vez resuelto eso vamos a empezar a desarrollar lo que sería el plan económico. Esto se atrasó por la pandemia esencialmente y porque la negociación llevó mucho más tiempo del previsto. Yo te diría que la mirada desde el gobierno tiene 2 o 3 aristas que miran todas al 2021. Este año, desde la mirada económica del gobierno, está perdido. De hecho, ha venido con un presupuesto renovado de lo que había presentado el macrismo antes de dejar el poder. La primera línea tiene que ver justamente con la negociación, la otra negociación que se viene, que es la del Fondo Monetario Internacional. En economía están planteando que esto va a llevar varios meses y que se va a prolongar inclusive hasta entrando el 2021 y entienden que esta negociación, que básicamente tiene que ver con tratar de prorrogar los vencimientos, el Fondo Monetario, además de exigirles un programa o yo te diría una hoja de ruta, también de alguna manera va a ser comprensivo en términos que el 2021 debería ser el año del rebote o la recuperación económica después de este 2020 que fue tan negativo. Eso es lo que aspira el gobierno básicamente. El segundo punto tiene que ver con el desarrollo de estas iniciativas económicas. La primera es el presupuesto y se supone que antes de fin de año debería venir una reforma impositiva y debería venir también un proyecto de ley para establecer el cálculo de actualización jubilatoria. Y esto tiene mucho que ver con el presupuesto porque tiene que ver con cómo el gobierno va a lograr reducir el déficit el próximo año. Está planteado supuestamente que va a ser de 4,5, o sea, un poco menos de la mitad de lo que se estima que va a terminar este año, sin hacer demasiados ajustes, porque sabemos que tampoco la situación económica permite eso te iba a plantear. De hecho, ya hasta se habla de una moratoria jubilatoria, ¿no? Por eso, exactamente. Entonces, está en yo te diría, un equilibrio muy delicado, que es tratar de negociar con el fondo, prometiéndole una reducción del déficit, que esto es menos gastos o más ingresos, 2 cosas difíciles en la crisis, y con un paquete de proyectos económicos en el Congreso de muy difícil instrumentación. Entonces yo digo, me parece que de acá a fin de año vamos a ver algo que sin ser enunciado como un plan económico, porque evidentemente el gobierno no se va a plantar nunca a decir, bueno, este es el proyecto. En la negociación con el fondo y en la negociación en el Congreso van a empezar a salir algunos elementos de lo que el gobierno entiende va a ser el 2021. Claro. Con mucha moderación, con racionalidad, no hay enormes expectativas, no hay previsión de un rebote muy fuerte. Algunos números han ido saliendo. Se estima que va a haber una recuperación económica de entre el 5 y el 6%, que obviamente comparando con lo pésimo de este año no va a ser tan difícil, que va a haber una inflación no superior al 30%, con lo cual... Difícil, ¿no? Se habla de una inflación del 28%, estamos pensando en una inflación de 2 puntos mensuales, ¿no? Sí, un poquito más en realidad, claro, sí, pero es difícil pensar que va a haber un freno tan grande. Y un tema que a mí me parece también muy importante, que por ahora no viene siendo mencionado, es que en el gobierno dicen también que el año que viene inevitablemente va a haber que generar mesas de discusión con empresarios y gremios para discutir lo que ellos presumen que va a ser una enorme disputa por la distribución de la renta, porque este año todos los sectores han perdido. Los trabajadores, naturalmente, ni siquiera han tenido muchos sectores paritarias, con lo cual han perdido poder adquisitivo. A las empresas le ha ido pésimo. Si efectivamente hay un pequeño rebote el año que viene, también va a haber una dura puja por la distribución de esa escasa renta que se pueda llegar a generar. Por eso presumen que quizás en esas circunstancias probablemente se vuelva a regenerar algún espacio de conversación que hasta ahora no ha ocurrido con gremios y empresarios para negociar justamente precios y salarios. Ahora, todo esto es una hipótesis que parte de algunos presupuestos, en primer lugar, que la pandemia ceda, si no, no hay razón para ninguna de estas iniciativas. De hecho, el argumento que utiliza el gobierno para decir
¿Por qué no presentamos ningún plan concreto? Bueno, porque no tendría sentido presentar propuestas cuando todavía hay una gran parte de la actividad que no puede desarrollarse por la pandemia. Entonces, pero ni ya siquiera saben que la famosos... pandemia va a haber finalizado, digo, el año que viene. Digo, todo esto también teniendo en cuenta, creyendo que en 2021 ya esto está solucionado. Por eso, que hay que ver, ¿no? Si esto no está resuelto, Sí. si no baja el nivel de contagios, la cifra de muerte, bueno, los indicadores que hoy estamos viendo en relación con la pandemia, el gobierno obviamente no va a poder implementar nada de esto. De hecho, fíjate, Leonora, que los famosos 60 puntos que iban a presentar en algún momento, que no eran un plan de gobierno, eran medidas sueltas, que incluso incluían algunas de estas que estamos hablando, Sí. por ejemplo, el tema del impuesto a las grandes riquezas, etcétera. Era como una especie de rejuntado de Clarísimo. iniciativas. Eso tampoco lo han presentado porque el argumento que dicen es no tiene sentido hablar de reactivación, de obra pública, etcétera, cuando buena parte de eso no se puede instrumentar. Yo te diría, Leonora, que están tratando de cerrar el 2020 de la menos peor manera Eso. posible, si me permitís la La menos expresión, peor manera posible, me quedo y con eso. mirar para el 2021. Gracias, Jorge, un placer como siempre. Igualmente, Leonora.